Todo empezó con una reunión planificada y muy inusual en el centro de la ciudad, es decir, en una hermosa galería con una cafetería que se llenó de un ambiente agradable. Fue una reunión de 2 personas, en un lugar bien iluminado. Sin embargo, cuando vio a la chica cuyo nombre era Tareya, la chica se puso un poco confundida y tensa. Como resultado, Ariel encontró fuerzas y le explicó a la duquesa que había venido a recibirla porque quería decirle que no tenía intención de separarse del duque. Después de todo, resultó que este encuentro fue entre la esposa y la amante de un hombre. Al escuchar esto, Tareya no dudó y extendiendo un sobre con dinero pidió aceptarlo. Entonces la duquesa puso el dinero sobre la mesa y dijo que había exactamente 100.000 libras en el sobre. Y continuando, Tareya expresó su confianza en que un tonto como Ariel claramente no había visto tales cantidades. La duquesa también dijo que ya sean 100.000 libras o 1.000.000, puede dar aún más si esto no es suficiente. Sin embargo, Ariel se mantuvo inquebrantable y no iba a aceptar ese dinero, sin importar el tamaño de la oferta. Después de todo, la niña ama sinceramente al duque y, a pesar de todo, no quiere separarse de él. Pero aún así, el personaje principal de esta dramática historia no era Ariel, sino la propia Tareya. Y golpeando la mesa, la duquesa dijo que aquella era una posición excelente para una niña. Por eso, la heroína le pidió a Ariel que siguiera seduciendo a su marido. Sin embargo, al continuar, Tareya advirtió que dado que estas eran las palabras de la propia niña, definitivamente debía guardarlas. Luego, la duquesa volvió a entregar cierta cantidad de dinero y le pidió a la niña que se comprara un hermoso vestido para una cita, lo que la avergonzó mucho. Y decidiendo terminar ahí, la protagonista dijo que apoyaba el amor entre el duque y Ariel. Hay 2 jóvenes duques nobles en este imperio. Uno de ellos es el marido de Tareya, un belicista que trae el infierno a sus enemigos. Al joven también se le llama el León Negro del Imperio, ya que es el mentor del personaje principal del libro. Y la propia protagonista habitaba el cuerpo de la esposa de un destacado duque. Cuando la niña abrió los ojos, vio a la duquesa y pensó que ahora la vida sería ideal, pero pronto lo recordó todo. Tareya dedicó toda su vida al amor por su marido, lo que la humilló enormemente y no recibió nada a cambio. Pronto, la heroína encontró la muerte a la sombra de su amante, porque su marido se casó inmediatamente con ella y como resultado, no quedó rastro de Tareya en el ducado. Y a la niña realmente no le gustó el entendimiento de que ya había tenido una muerte injusta debido al desacuerdo del ducado, y en el futuro nadie simpatizaría con ella. Por eso, el alma renacida Tarey decidió no rendirse tan fácilmente y prometió sobrevivir, disfrutando del dinero y el poder para su propio placer. Entonces, la heroína se dio cuenta de que necesitaba divorciarse lo antes posible y darle dinero, personas y el ducado a Ariel, por lo que le pidió que compartiera su amor con el duque toda su vida. Después de un tiempo, cuando la niña salió del carruaje, inmediatamente la recibió un hombre que era un sirviente. Además, las criadas esperaban a Tareya cerca del carruaje, y cuando el personaje principal preguntó sobre la presencia del duque en su oficina, la niña dijo que el hombre estaba ausente. La duquesa encontró esto extraño, ya que el joven no tenía planes de viajar, a lo que la criada le explicó que tenía un asunto personal. Dirigiéndose a su habitación, el personaje principal se dio cuenta de que a pesar de la inesperada partida del duque, era obvio dónde y con quién iba a encontrarse. Pero aún así Tareya le preguntó a la criada dónde había ido el hombre y ella inmediatamente le contó todo. Al escuchar esto, la duquesa confirmó sus suposiciones, ya que era la dirección de la casa que su esposo compró para Ariel, y se dio cuenta de que entre ellos definitivamente estaba el amor del siglo. Y a pesar de que la protagonista se veía muy molesta, en el fondo estaba feliz y agradecida con su marido. Sin embargo, continuando mostrando tristeza, Tareya le pidió a la criada que la dejara en paz por un rato. Y aunque la niña sentía mucha pena por la duquesa, ella misma sonreía y estaba feliz. Después de un tiempo, la heroína finalmente tuvo la oportunidad de sentarse y relajarse sola. Disfrutando del momento, Tareya sugirió que las crisis nerviosas y la falta de actividad física para un cuerpo tan débil pueden causar fatiga incluso con el más mínimo movimiento y por lo tanto es importante.
Pero aún así, la duquesa no entendía cómo podría sobrevivir con este cuerpo, porque ya tenía un plan. Lo primero que hay que hacer es crear la imagen de una duquesa infeliz y enferma que ha recibido heridas mentales de su marido y su amante. Y basándose en esta imagen, la niña culpará a su marido y se divorciará exitosamente, al mismo tiempo que recibirá la propiedad del duque. La protagonista consideró este plan como un gran proyecto en solitario, ya que sigue teniendo una gran ventaja. Y después de pensar nuevamente en todos los pasos, Tarella se convenció de que el plan era verdaderamente ideal. Sin embargo, la duquesa temía haber ido demasiado lejos y que Ariel ahora tuviera miedo y retrocediera. Mientras la protagonista estaba sentada en su habitación pensando en todo, se empezaron a escuchar claramente pasos en el pasillo. Al final resultó que fue el duque quien caminó decididamente hacia su esposa. Y al llegar a la habitación, el joven se paró en la puerta y comenzó a observar a Tarella. La propia niña, al ver al duque, se sorprendió de que apareciera más rápido de lo que esperaba. La expresión del joven era más fría que el hielo y sus brillantes ojos rojos eran muy llamativos. Y antes de decir nada, el duque respiró hondo para ordenar sus pensamientos. Y luego, sin dudarlo, el joven miró severamente a la heroína y le preguntó si estaba en su sano juicio. Los ojos rojos, hermosos y con poderes especiales son una mutación genética muy rara. Todo lo relacionado con ellos es un misterio, al igual que los límites de su poder. La razón por la que el personaje principal del original eligió al duque como su mentor fue porque tenía los mismos ojos ensangrentados. Sin embargo, la propia duquesa no consideraba hermosos los ojos rojos, especialmente en el momento en que la miraban con una mirada tan insatisfecha. En ese momento, el joven continuó preguntando sobre la reunión de Tarella de hoy, ya que ya había sido informado de todo. Pero el joven estaba interesado en los detalles, por lo que quería saber con quién estaba saliendo exactamente su esposa. Tras estas palabras, la duquesa preguntó al joven si podía preguntarle inmediatamente si había visto exactamente a la mujer en la que estaba pensando. El duque inmediatamente se puso tenso, pero aún así preguntó qué le dijo exactamente la niña a su amante y con qué propósito le entregó el sobre con dinero. Al escuchar esto, la protagonista se sorprendió de que el hombre conociera incluso esos detalles, porque estaba segura de que definitivamente no había espías en el café. Sin embargo, entonces Tarella sugirió que Ariel no podía soportarlo y le contó todo al joven. Y después de pensarlo, la heroína sonrió y respondió que no había dicho nada especial. A continuación, la niña explicó que le dio el dinero a su ama y le pidió que dejara en paz al duque. Tarella luego sugirió que esta era la información que no le habían dado al joven y preguntó al respecto. El joven estaba muy cansado de lo que estaba pasando y, suspirando profundamente, decidió recordarle a su esposa su conversación sobre este tema. Después de todo, la propia protagonista le permitió salir con Ariel, por lo que ahora el hombre no entiende por qué ella, como duquesa, está cometiendo un acto tan indigno. Tarella inmediatamente se llevó la mano al corazón y aceptó que era duquesa. Y como la niña es duquesa, hizo exactamente lo que corresponde a su estatus. Entonces Tarella preguntó qué tenía de malo que ella disfrutara del té con la pobre niña. Después de todo, darle dinero a tu amante y decirle que se vaya no queda nada mal a los ojos del público y es un comportamiento bastante digno de una duquesa. Sin embargo, sin responder a la pregunta, el joven le pidió a su esposa que se abstuviera de ver con quién estaba saliendo y se dirigió hacia la salida. Al escuchar esto, Tarella pareció sorprendida y silenciosamente comenzó a seguir al duque con la mirada. Pero un segundo después, la protagonista volvió a su silla y, agarrándose la cara, empezó a fingir que estaba histérica. Además, la duquesa no entendía por qué su marido decía cosas tan absurdas, porque previamente se había dado permiso para reunirse. Y mientras el joven se iba, la niña decidió que no necesitaba reprimirse y le mostró un gesto obsceno en la espalda. Las criadas en ese momento, paradas en la puerta, no podían entender la crueldad del duque hacia su esposa, pero la heroína misma se benefició de la opinión de la sociedad. Mirando por la ventana, Tarella le dijo mentalmente al hombre que no mirara atrás porque ni siquiera se dignó tomar de la mano a su desconsolada esposa. Después de lo cual, la heroína bajó la mano de la ventana y, pensando nuevamente en sus palabras, cambió de opinión.
dado que las nobles manos de un joven están destinadas únicamente a Ariel. Sin embargo, a pesar de comprender sus pensamientos, Tareya continuó cuidando de su marido. Pero aún así, después de un tiempo, la niña se alejó de la ventana y decidió dejar de pensar en todo, ya que no necesitaba para nada las manos del duque. Y mientras la heroína estaba sentada en sus pensamientos, una criada se le acercó y le informó de la inminente llegada de la condesa Amantha, a lo que la duquesa inmediatamente le pidió a la niña que les preparara té en el invernadero. Después de que Tareya poseyera el cuerpo de la duquesa, los resultados de lo que había preparado finalmente comenzaron a aparecer. Tan pronto como la niña llegó aquí, miró todos los protocolos de la corte imperial para saber si el divorcio era posible en este mundo, y de ser así, ¿en qué casos? Como resultado, Tareya se enteró de que la persona más útil para ella sería la condesa Amantha. Y mientras las chicas hablaban del pasado de la condesa, la heroína se dio cuenta de que era la única mujer que había recuperado su derecho al título después del divorcio y había aparecido en el banquete imperial. Después de la conversación, el protagonista se dio cuenta de que había llegado el momento de comprobar las conclusiones. Por eso, tomando a la niña de la mano, la duquesa pidió contarle toda la verdad sobre los rumores. Y Amantha estuvo de acuerdo, pues casi todo el mundo ya conoce el divorcio y sus detalles. En este mundo, donde incluso el emperador tiene cortesanas, tener una amante por duque no es motivo de divorcio. Sin embargo, Amantha cree que todo esto es vergonzoso y vulgar. Al decidir terminar aquí, la heroína asumió que esta conversación era difícil para la condesa, por lo que inmediatamente le agradeció, pero la niña misma expresó su felicidad por la conversación sobre este tema. Después de un tiempo, el emperador recibió una carta de la duquesa, lo que le sorprendió un poco. Para un hombre, todo esto era bastante inusual, ya que Tareya es callada y rara vez se expresa. En la carta, la desafortunada mujer informaba a su majestad, el gran emperador, que gracias a él se vivían hermosos días bajo el sol brillante y árboles frondosos. A continuación, la niña decidió escribir sobre un rasgo de su marido que estaba cuidadosamente oculto. La heroína también notó que el duque es tan guapo que cualquier mujer del imperio lo querría. Sin embargo, a pesar de la masculinidad del joven, tiene una bestia que casi no tiene fuerzas para mantenerse en pie. El emperador, al leer la carta, no quedó tan asombrado como atónito por la información que le transmitió la duquesa. Tareya también escribió que quería cumplir con su deber y era pura, pero al final pasó esas noches con el vacío en el alma, y ahora, como su marido es impotente, le pide el divorcio. El rey no pudo soportar lo escrito y se rió, porque no podía creer que el impecable duque fuera impotente. Pero a pesar de las risas, el emperador siguió leyendo la carta, donde la duquesa pedía la respuesta que estaría esperando. Al terminar, el hombre creyó que la duquesa le había enviado una petición con un contenido interesante. En ese momento, la propia protagonista estaba en el carruaje y se ocupaba de sus asuntos. Y aunque la niña entendió que era importante prepararse cuidadosa y minuciosamente para el divorcio, ahora tenía algo más importante. Tareya necesita reunir a 2 hombres y mujeres adúlteros, mientras ella misma se dirige a un lugar donde no tendrá nada en común con el original. Por tanto, el personaje principal ya ha comenzado a despedirse de la muerte, enviando a Cupido en busca de libertad. Y mientras la duquesa pensaba en todo esto, el carruaje llegó a su destino. El cochero llamó inmediatamente a Tareya y le dijo que habían llegado a la dirección que ella había indicado. En ese momento, la heroína se sorprendió de que el hombre la llevara directamente a la casa indicada, aunque ella simplemente le dijo el nombre de la calle. Por eso, la niña inmediatamente preguntó en qué piso vivía la amante de su marido, pero el hombre fingió no entender nada y volvió a preguntar. Al escuchar la pregunta, Tareya inmediatamente volvió su mirada hacia el sirviente, diciendo que él sabía perfectamente de qué estaba hablando. El hombre se quitó el sombrero y, confundido, soltó la cabeza sin decir nada. El personaje principal inmediatamente se dio cuenta de que, dado que el cochero estaba en silencio y no iba a decir nada, lo más probable es que este edificio perteneciera completamente a Ariel. Y al darse cuenta de que la casa era lo suficientemente grande y un lugar acogedor para el amor sucio, la niña llamó a la puerta. Tan pronto como la señora abrió la puerta, sonrió instantáneamente, mientras esperaba al duque.
Pero fue suficiente para que Ariel viera exactamente quién acudió a ella, ya que inmediatamente se quedó paralizada por el shock y la alegría abandonó su rostro. La protagonista principal se paró con un ramo de flores y sonrió al amante de su marido, diciéndole que no se habían visto en toda una semana. Al cabo de un rato, las dos chicas se dirigieron a la galería de la plaza del pueblo, y yendo en la dirección correcta, la duquesa pensó en todo lo que estaba pasando. Tarella se sintió un poco ofendida porque el duque, para poder ver libremente a su amante, le compró una casa entera y le asignó una criada para que no se ensuciara las manos. Además, la heroína no entiende cuál es el problema de llevar a Ariel directamente al ducado, porque entonces la propia duquesa podrá irse rápidamente de allí y esta es una opción beneficiosa para ambos. Sin embargo, al notar que la chica se había quedado detrás de ella, Tarella se giró para ver qué estaba mirando exactamente, y resultó que Ariel se detuvo junto a cierto cuadro que le interesaba. Este cuadro describía la vida de dos mujeres, una amante y una duquesa que espiaba a su amante. Al mirar más de cerca, el personaje principal notó que el anillo del hombre en su dedo anular era el mismo que el de la mujer que estaba afuera de la ventana. El título de la obra se asociaba a una relación pura y, desde el punto de vista de la ironía, a la duquesa le gustó e incluso pensó en colgar un cuadro así en la habitación del duque. Sin embargo, al ver que Ariel estaba mirando el cuadro, Tarella se ofreció a comprárselo, a lo que ella inmediatamente se negó. Y la amante del duque se negó porque no podía aceptar un regalo tan caro. La duquesa inmediatamente lo pensó y sugirió que Ariel todavía tiene conciencia, porque podría simplemente aceptar la foto y listo. Y abriendo su abanico, la protagonista se lo acercó a la cara y le preguntó a la niña cuál era su rasgo favorito del duque. Ariel inmediatamente imaginó a un joven frente a ella, lo que la hizo sonrojarse y empezar a sonreír. Al final, un poco confundida, la niña decidió simplemente hablar de la sinceridad del amor entre ellos. Al escuchar esto, Tarella inmediatamente dijo que este es un amor muy sobresaliente y un buen rasgo positivo, pero la propia Ariel, presa del pánico, comenzó a explicar que cuando amas a una persona, te gustará todo de ella. Continuando, la niña decidió preguntarle al personaje principal si amaba al duque. Y tapándose la mitad del rostro con un abanico, la duquesa respondió sin dudarlo que quería mucho a su marido, incluso demasiado. Pero Ariel, ante tal respuesta, dejó de entender el motivo de las palabras de Tarella antes, por lo que inmediatamente preguntó al respecto. La duquesa lo pensó y explicó que quería que su amado esposo fuera feliz con quien él realmente amaba. La propia heroína se dio cuenta de que, si era posible, debía salir sana y limpiamente, y esperaba un final feliz para la pareja. Sin embargo, la etiqueta de hombre y mujer adúlteros perseguirá a la pareja por el resto de sus vidas, y no es seguro que su amor pueda resistirla. Ariel en ese momento todavía estaba de pie y tratando de entender cómo la duquesa podía amar a su marido y al mismo tiempo apoyar su infidelidad. El personaje principal se alegró de que su marido tuviera una amante y creía que para que el amor siguiera ardiendo, había que soportar todas las dificultades. Acto seguido, la duquesa rompió el silencio diciendo que quería dar el motivo de su venida hoy. Y hablando de su marido, Tarella advirtió que después de un tiempo, los rumores sobre él se extenderían por todo el imperio. Ariel inmediatamente preguntó con curiosidad de qué tipo de rumor estábamos hablando, lo que hizo que el personaje principal sonriera instantáneamente. Y en cuanto la duquesa empezó a decir que el hombre era impotente, la puerta se abrió bruscamente y la interrumpió. Toda la atención de los presentes en la galería se volvió inmediatamente hacia la entrada y comenzaron a mirar en estado de shock, esperando el curso de los acontecimientos. La gente comenzó a hablar activamente sobre el hombre que estaba parado en el pasillo, tratando de entender quién era exactamente. Fue el propio duque, quien caminó resueltamente en la dirección que necesitaba. Y tan pronto como el hombre vio a su esposa y a su amante juntas, inmediatamente frunció el ceño y aceleró el paso. En ese momento, las chicas se sorprendieron un poco por el paso tan agresivo del joven y se quedaron en silencio. Acercándose, el duque no dudó e inmediatamente agarró a su amante por la cintura, presionándola contra él.
Y continuando, el joven se volvió hacia su esposa y le dijo severamente que necesitaba hablar con ella. El personaje principal estaba un poco indignado por lo que estaba sucediendo e inmediatamente miró al duque. Después de todo, Tareya consideraba un acto bastante inusual que un hombre agarrara a su amante delante de su esposa. Y luego la heroína calificó de extraña la llegada del duque, diciendo que debería ocuparse de los asuntos estatales en el Palacio Imperial y no estar aquí. Pero el hombre respondió que ahora no era el momento para los asuntos estatales. Después de estas palabras, el duque se volvió hacia su amante y le pidió que regresara a casa, lo que enfureció mucho al personaje principal. Pero la duquesa se contuvo a tiempo, haciendo una mueca inapropiada, y al pensar en sus expresiones faciales, se dio cuenta de que tenía que vigilarla. Luego de pensar en esto, la protagonista inmediatamente le pidió a su esposo que la acompañara a otro lugar para hablar. Como resultado, el matrimonio salió al balcón para discutir el tema que necesitaba el duque. La propia Tareya estaba muy indignada porque el joven caminaba rápido y por eso no podía seguirle el ritmo. Después de todo, la niña tiene capacidades físicas bastante pobres, por lo que no puede caminar rápidamente y se cansa instantáneamente. En ese momento, el joven se dio vuelta para ver exactamente hacia dónde se dirigía su esposa y por qué tardaba tanto. Y deteniéndose, el duque sugirió que el personaje principal claramente tenía piernas cortas, ya que estaba muy atrás. A lo que la niña, usando un lenguaje bastante obsceno, dijo que no creía que escucharía las palabras más groseras de su vida de parte de su marido. Tareya también recordó inmediatamente una escena que le llamó especialmente la atención mientras leía la obra original. De hecho, en la historia, el personaje principal siempre tenía que mirar a su marido solo desde atrás. Y un día, cuando el duque se volvió, la niña dijo alegremente que le gustaba seguir a alguien y que esa persona siempre sería él. Sin embargo, en este momento, Tareya está muy enojada y lamenta que esta frase haya sido dicha específicamente al duque. En el contexto de la ira, a la niña le resultó mucho más difícil caminar, por lo que prefería sentarse en el carruaje y descansar. Y con manos temblorosas, la heroína intentó abrir la puerta, pero sus fuerzas la abandonaban a cada segundo, por lo que nada funcionó. El duque, al notar el estado y las manos temblorosas de su esposa, se sorprendió un poco. Y casi de inmediato el joven se acercó a la protagonista y la agarró suavemente por la cintura, lo que la asustó un poco, porque tales acciones eran inesperadas para ella. Entonces el joven tomó a Tareya en sus brazos y ella inmediatamente chilló en estado de shock, pero no intentó bajarse. Sin embargo, al volver su mirada hacia el duque, la niña abrió un poco la boca, tratando de entender por qué de repente hizo esto. Habiendo colocado al personaje principal en el carruaje, el joven dijo que ahora deberían hablar. Continuando, el héroe sugirió que la heroína no sabía cuánto deseaba conocerla. Al escuchar esto, la niña puso cara de satisfacción y dijo que estaba muy feliz de escuchar esto de su esposo. Sin embargo, el propio duque ignoró esto e inmediatamente advirtió que ahora tendrían que discutir mucho. Continuando, el joven le preguntó a Tareya si había enviado una petición al Palacio Imperial hace 5 días. La niña se alegró inmediatamente de que las cosas en el palacio fueran más rápido de lo que pensaba, por lo que estuvo de acuerdo con las palabras del hombre. Después de lo cual, el joven se cubrió la cara con la mano y, al darse cuenta de lo mal que estaba todo, se volvió más grosero. Y alisándose el pelo, el duque preguntó a su mujer si realmente decía que era impotente. Sin embargo, el personaje principal creía que esa palabra no era digna de ser descrita, y así lo dijo. Tareya luego le explicó al joven que no sabía de dónde había sacado esta información, pero le dolió el alma cuando se enteró de su problema. El joven se enojó aún más y dijo que alguien había enviado la información de la carta al periódico y fue publicada esta mañana, deshonrando al hombre. Después de todo, todos los residentes comenzaron a leer activamente el secreto del duque, que se estaba difundiendo como una noticia de última hora. Cubriéndose la boca con la mano, la heroína se sorprendió mucho y dijo que no entendía quién podía cometer un acto tan sin sentido. Sin embargo, fue la propia duquesa, ya que jugar con los medios conducirá a una victoria segura. Pero a pesar de que la niña envió otra copia al periódico al mismo tiempo que escribía al emperador, no esperaba que todo se difundiera tan rápido.
El hombre preguntó por qué Tarella escribió una petición que contenía información tan falsa. El personaje principal sonrió ante esto y le preguntó al duque por qué consideraba falsa esta información. El propio joven se sorprendió. Después del juicio. Pero la propia protagonista no entendía de qué podía seguir hablando si ya todo estaba decidido por ella. El tribunal del que habla el duque es un divorcio de nobles, y no el juicio con un juez, en el que todo el mundo suele pensar y se parece más a una reunión informal.
Y tan pronto como la pareja casada se acercó al emperador, inmediatamente se inclinaron. El propio rey se sentó en su silla y observó a la pareja mientras él y de fondo gritaban saludando a su majestad el emperador, y ahora este lugar se ha convertido en una plataforma para su juego personal. Luego de escuchar el saludo, el hombre le dijo a la pareja que siguieran adelante y también notó que los estaba esperando con muchas ansias. El emperador Bernato Radrich es el segundo. Se le considera un rey magnánimo que tiene todas las cualidades, pero aún así tiene un lado especial que hace sufrir a sus subordinados. Sin embargo, esto no es en absoluto preocupación de la protagonista. Lo más importante para ella es que gracias a ello todo salió bien. En ese momento, el emperador aplaudió para llamar la atención y dijo lo que quería decir primero. Y continuando, el hombre preguntó inmediatamente al duque si realmente era impotente, ridiculizándolo. El propio joven inmediatamente comenzó a negarlo y explicó que se trataba de una acusación falsa y que su esposa lo malinterpretó todo. Y mientras el rey hablaba de su falta de comprensión de cómo uno podía estar casado durante 3 años y pensaba que su esposa estaba equivocada, la niña creía que el emperador estaba haciendo un buen trabajo y estaba feliz con eso. Sin embargo, en ese momento el rey decidió dirigirse a la duquesa y preguntarle sobre el contenido de la carta y si contenía el testimonio correcto. La heroína inmediatamente sacó un pañuelo y comenzó a secarse las lágrimas, hablando de lo que sentía cada noche solitaria. Al escuchar esto, el emperador dijo que como esto era imposible de probar, entonces se podía confiar en Tarella, aunque el propio duque interrumpió y creyó que esto se podía probar, incluso ahora. El rey se sintió un poco divertido por la confianza del joven, pero también tenía otros pensamientos sobre este asunto. Después de todo, si el duque es verdaderamente reconocido como incapaz, entonces será difícil para la familia imperial, ya que él es el símbolo de la sangre joven. Tarella inmediatamente se dio cuenta de que si el joven realmente resultaba impotente, existía el riesgo de que su imagen, que simboliza la espada, la dignidad y la fuerza del imperio, fuera dañada, además de dañar el prestigio del imperio. Por tanto, será difícil para la familia imperial demostrar este hecho. Pero a pesar de absolutamente todo lo que está pasando y la carga para la familia imperial, el emperador está obligado a pronunciarse sobre este asunto y tomar una decisión. Sin embargo, ahora el rey no tenía absolutamente ningún tiempo para esto, porque solo se estaba divirtiendo. El propio duque no quiere divorciarse bajo ninguna circunstancia y continuó expresando esto activamente, pero Tarella explicó que, en cualquier caso, esto no era decisión suya, sino del emperador. Y en ese momento, el hombre decidió preguntarle a la protagonista si quería continuar con este matrimonio, a lo que la niña sonrió y permaneció en silencio, pensando en la respuesta que sabía desde el principio. Por eso, continuando, Tarella sin duda pidió divorciarse de su marido. Al fin y al cabo, la intención de la niña sigue siendo la misma, tal y como recoge la carta, ya que ya no quiere pasar todas las noches llorando. Después de estas palabras, el emperador inmediatamente sonrió, porque consideraba que esto era una razón bastante importante. Y como el personaje principal realmente no quiere vivir en matrimonio con el duque, el rey ya ha decidido pronunciar una sentencia. El hombre le dio un indulto a la pareja para que pudieran pasar un tiempo separados y calmar la cabeza, por lo que el juicio será dentro de 4 semanas. Al escuchar esto, el joven comenzó a indignarse aún más, ya que todavía estaba en contra del divorcio, y tal sentencia no le convenía. La niña estaba feliz, porque en palabras se trata de un aplazamiento, pero en realidad es un periodo legal de separación, y 4 semanas es un periodo bastante corto. Pero Tarella no quería pasar este periodo enfriándose la cabeza. Después de todo, el personaje principal ya ha decidido que utilizará este tiempo muy sabiamente para su próximo plan. Después del juicio pasó el tiempo y un día la doncella preparó el té que siempre bebe la duquesa y se lo trajo. El protagonista inmediatamente agradeció a la niña mientras leía un periódico escandaloso sobre la decisión judicial y el plazo de aplazamiento. La propia Tarella estaba feliz después del juicio y tranquilamente tomó un sorbo de té y observó cómo se desarrollaba la situación. Y para proteger su débil concepto, la duquesa debe mantenerse alejada.
La niña también entendió que la cultura del té en este país es bastante elegante y formal, pero quiere que despierte su corazón y su dopamina. Y el personaje principal sugirió que no obtiene ese placer debido a la falta de café. Después de todo, entre todo lo que Tareya consideraba su alma gemela, sentía un vacío en el alma por la falta de café. Y después de todo este tiempo, la duquesa desarrolló el hábito de recolectar y mezclar diferentes ingredientes para encontrar de alguna manera el sabor de su café favorito. Por eso, ahora un sorbo de esta deliciosa bebida penetró en el alma de la protagonista y la salvó de la adversidad. Entonces la niña volvió a pensar en el periodo de gracia, que duró 4 semanas. Después de todo, después de este tiempo, se volverá a pedir a la pareja su opinión y luego se emitirá un veredicto: divorciarse o continuar viviendo como pareja casada. Sin embargo, el personaje principal tiene un solo objetivo y es el divorcio. Para ello, Tareya necesita gestionar la opinión pública, lo que empezó a hacer con una carta al emperador y una copia enviada a los periódicos. Y ahora todos envían invitaciones, como si intentaran concertar un encuentro con la chica, ya que muchos sienten curiosidad, porque se trata del duque. Sin embargo, el personaje principal le pidió a la criada que rechazara cortésmente todas estas invitaciones. Y después de pensar un poco en el motivo de la negativa, Tareya dijo que les informara a todos que planea recuperarse en la casa de sus padres. Como a partir de ahora la niña quiere esconderse, y ahora todos asumirán que después de mucho tiempo, derramando lágrimas y sufriendo por las noches, la duquesa sufre de debilidad física y mental, por lo que acudió a sus padres. El completo silencio de Tareya da crédito a los rumores de divorcio e impotencia, y entonces todos los rumores y especulaciones se saldrán de control. Y es de esta manera que la protagonista va a convencer a la gente del imperio de que se va a divorciar. Sin embargo, la doncella interrumpió los pensamientos de la duquesa y, llamándola, le dijo que no sabía qué hacer con cierta carta. Cuando la niña lo miró, se dio cuenta de que la carta era nuevamente de Doris, por lo que dijo que la devolviera como de costumbre. Unos días más tarde, mientras disponía las decoraciones en el palacio, la heroína indicó exactamente dónde colocar las flores. Después de todo, la chica hizo mucho ruido, así que no puede dejarlo todo así. Un acto benéfico en apoyo de artistas de baja condición social o en apuros es el primer banquete que la heroína organiza tras el juicio, sin dar más explicaciones. Es decir, todas las personas nobles y de alto rango del imperio vendrán aquí por curiosidad. Y este es el lugar perfecto para dejar algunos nuevos elementos en los que reflexionar. A menudo, para mejorar la interacción, la pareja organiza conjuntamente eventos benéficos, pero ahora el duque se fue de viaje de negocios y le prometió a Tareya que se encontraría después de regresar. Pero el personaje principal creía que la ausencia del joven era incluso para mejor. Después de todo, la duquesa apareció en el evento benéfico por primera vez en mucho tiempo, escondiéndose tras la impactante revelación, y sorprende que el duque no esté cerca. Para todas las personas, esto es como echar más leña al fuego durante una gran película con una trama interesante. Y Tareya creía que este era exactamente el giro de los acontecimientos que necesitaba, pero sus pensamientos fueron repentinamente interrumpidos por un hombre. Era el director de la galería y vino a agradecer a la duquesa, ya que su deseo de permitir a todos, desde los ricos hasta la gente común, disfrutar del arte, solo se había hecho realidad gracias a ella. Pero la niña tomó al hombre por el hombro y le dijo que estaba exagerando, ya que ella estaba encantada de poder ayudarlo. Después de todo, esta galería se convirtió en un consuelo en un momento difícil para Tareya, y no es difícil ayudarla. Y estas palabras tocaron tanto el corazón del director que casi derrama lágrimas. Pero a pesar de esto, el hombre dijo que hubo otra conversación, pero no para este lugar. A continuación, el director dijo que había sonado la campana dorada de la obra maestra de Doris, elegida por la duquesa, y el hombre depositará los fondos de la venta y la comisión en su cuenta habitual, a lo que la chica accedió inmediatamente. La propia campana dorada significa que la obra del artista en el que Tareya invirtió dinero ha superado el precio más alto de la casa de subastas. Después de que la heroína decidió divorciarse, invirtió tiempo, dinero y fama en la creación de canales de circulación y conexiones para diversos trabajos.
Además, la duquesa brindó total apoyo e inversión a quienes tienen talento, sin importar si son personas pobres o aristócratas. Y si la obra de un artista famoso se vendía a alguien que reconocía el valor de la obra, resultaba rentable para los inversores. Por tanto, Tarella recibió una ganancia proporcional a su inversión y la consideró algo parecido a una pensión. Como resultado, la niña agradeció al hombre por la buena noticia y le recordó que esta conversación era secreta, a lo que él accedió y dijo que lo sabía todo muy bien. La heroína también dijo que Doris continúa enviándole cartas y el director explicó que esta persona quería expresar su agradecimiento a su patrocinador. Sin embargo, Tarella separa claramente lo personal y lo comercial, por lo que le pidió al hombre que le transmitiera que no tiene intención de reunirse ni intercambiar cartas. A lo que el director accedió y dijo que lo entregaría todo. Durante la ceremonia, que duró desde la mañana hasta la noche, todos no hicieron más que discutir sobre el duque y sus problemas asociados con la impotencia. Sin embargo, de repente la atención de todos se centró en la presencia de una persona en el evento. Este hombre resultó ser el Marqués de Oronte, el máximo tesorero y un hombre noble que no presta atención a escándalos y chismes. Y como el hombre está aquí, entonces esta noticia es muy impactante y además el duque es un representante del Ministerio de Defensa, que es enemigo del Ministerio de Finanzas. En ese momento, la heroína, golpeando su vaso, llamó la atención de todos y agradeció su asistencia a su evento benéfico. Y mientras Tarella decía que había preparado obras de artistas con habilidades excepcionales, el duque estaba detrás de la valla y observaba atentamente a su esposa. El joven no estaba muy contento con todo lo que estaba pasando, pero continuó observando en silencio, escuchando cómo la heroína deseaba que todos pasaran un buen rato. Zona de fiesta al aire libre, decorada con cuadros de artistas. Estuvo presente un gran número de personas que acudieron por invitación. Sin embargo, solo una persona dedica tiempo a disfrutar del banquete benéfico. Después de todo, absolutamente todos, excepto la duquesa Brown, están tratando de descubrir algo. Y mientras el personaje principal observaba cómo discutían activamente sobre ella, en lugar de preguntarle todo personalmente, alguien la llamó entre la multitud. Fue la condesa Amantha, quien se alegró al ver a Tarella sana. Entonces la mujer empezó a hablar de lo que estaba pasando últimamente, pero se dio cuenta de que era mejor no hablar de esas cosas aquí, y por eso dejó de hablar. La heroína sonrió porque estaba interesada en esto y vio el significado de esta conversación. Por eso, la niña decidió no dudar y dijo que este es un lugar acogedor para los artistas y puedes olvidarte de los trámites y hablar con tranquilidad. Amantha quedó impactada y encantada al mismo tiempo, y mirando a la duquesa se preguntó mentalmente si realmente era posible hablar de ese tema. La propia Tarella apoyó plenamente esta idea, ya que creía y esperaba que la condesa definitivamente le preguntara al respecto. Y al ver la aprobación total en los ojos del personaje principal, Amantha decidió no rechazar esta oportunidad. Por eso, tomando a la niña de las manos, la condesa le preguntó por su estado, pues ella y ella literalmente compartían el mismo dolor. Al escuchar esto, todos los invitados al evento inmediatamente se dirigieron hacia la fuente de información, anticipando la continuación. La propia protagonista pensó en estas palabras y ya habían comenzado a aparecer lágrimas en sus ojos para demostrarles a todos que realmente era una duquesa pobre e infeliz. Y la actuación de Tarella funcionó, porque los invitados no se esperaban esto y quedaron en shock. La niña, al ver tal reacción, tuvo dificultades para contener la risa, pero comprendió que había hecho todo bien. En ese momento, todos los presentes, como apoyo, comenzaron a felicitar el evento y ofrecer todo tipo de cosas. Y aunque la protagonista consideró muy extrañas algunas de las propuestas, aún así agradeció a todos por no quedar indiferentes. Luego, Tarella se dirigió hacia la salida y pidió a los invitados que disfrutaran de las obras. Después de todo, la duquesa comprendió que recientemente había rechazado invitaciones con el pretexto de recuperarse y que la comunicación activa con una expresión quejumbrosa en el rostro no sería beneficiosa. Por lo tanto, el personaje principal ahora necesita descansar tranquilamente en la habitación y luego terminar con todo. Sin embargo, Tarella fue detenida por un hombre en el pasillo que le bloqueaba el paso. Era el duque con un gran ramo de flores que llevaba un tiempo esperando aquí a la niña.
Al ver al joven, el personaje principal se sorprendió y no pudo entender qué estaba haciendo aquí. Sin embargo, mientras la propia Tareya intentaba comprender lo que estaba pasando, el joven ya había comenzado a entregarle un ramo, el cual ella no miró con mucha alegría. Y rompiendo el silencio, el duque notó que a las mujeres les gustan las flores, y por eso, en el camino, decidió llevar un ramo para su esposa. Y cuando el joven le pidió que aceptara el ramo, el protagonista solo pareció disgustado y no aceptó el regalo. Entonces Tareya le preguntó al joven por qué no se fue de viaje de negocios, a lo que el duque explicó que quería saber de la muchacha el motivo del divorcio, porque tampoco era bueno para ella. Y la propia duquesa lo entendió, ya que una vez que le quitaran el título, el 90% de los logros y premios recibidos desaparecerían. Sin embargo, Tareya se prepara para esto y recoge la propiedad en secreto, para que su marido no tenga nada de qué preocuparse. El hombre continuó y también le preguntó a la niña si había estado viviendo bien todo este tiempo. Al escuchar esto, el personaje principal inmediatamente se puso pensativo y trató de entender lo que quería decir el duque. Y casi de inmediato Tareya se dio cuenta de que antes le había permitido tener una amante, disfrutaba de la vida y, por lo tanto, ahora su comportamiento le parece extraño al joven. Entonces la duquesa decidió explicarle todo y dijo que si realmente viviera bien no habría enviado la petición. A continuación, la niña le pidió a su marido que no le hiciera más preguntas y le preguntó si alguna vez había pensado en su punto de vista. Además, el personaje principal estaba muy sorprendido de que el duque, por tal pregunta, decidiera dejar a su amada mujer y venir aquí. Sin embargo, el joven interrumpió a Tareya y le dijo que no amaba a Ariel. Pero la niña no creyó lo que le dijeron y mentalmente volvió a preguntarle al hombre. Después de todo, le parecía extraño escuchar esto personalmente del duque, que pasa mucho tiempo con su amante. Por eso, Tareya decidió terminar ahí y se dirigió en dirección contraria, ya que no necesitaba saber si el joven amaba a Ariel o no, se divorciarían en cualquier caso. El joven tomó la mano de su esposa y comenzó a rogarle que le creyera, porque hablaba en serio. Sin embargo, la duquesa no quedó convencida e intentó arrebatarle la mano, sin entender cómo un hombre no se avergonzaba de decir algo así ahora, ya que aunque la propia heroína dejó de leer el original a la mitad, todavía no olvidará la lamentable historia de la esposa principal al principio. La muchacha no estaba feliz, incluso estando en un lugar que todos envidiaban, y esto era por culpa del duque y su amante. Y la renacida Tareya consideró que las acciones del hombre eran tan ridículas como dibujar con crayones en medio de Siberia y comer mandarinas. Por eso, ahora la duquesa no entendía cómo el joven podía pedir creer en sus palabras, porque él mismo difícilmente lo habría hecho. Entonces, después de pensarlo todo, la niña le dijo a su marido que si realmente quería que ella creyera, debería habérselo dicho antes. Sin embargo, el joven continuó pidiendo perdón, pero Tareya ya había sacado completamente su mano y se negó. Dado que el personaje principal no necesitaba estas disculpas en absoluto, y antes de irse, la duquesa calificó de muy bonito el ramo y pidió llevárselo a aquella mujer. Dirigiéndose hacia la salida, la niña se alegró de haber podido poner al hombre en su lugar. Sin embargo, Tareya no tuvo tiempo de ir muy lejos, pues al escuchar la voz de su esposo, inmediatamente se detuvo y se giró un poco. El propio joven corrió hacia el personaje principal gritando que aún no había terminado de hablar. El duque le rogó a la niña que lo escuchara hasta el final y solo entonces decidiera algo, a lo que ella inmediatamente entró un poco en pánico. Y Tareya estaba tan sorprendida por lo que estaba sucediendo que se quedó paralizada y trató de entender lo que estaba sucediendo. Después de todo, al ver al duque gritar por el pasillo y correr en su dirección, la heroína solo entendió que parecía un ciervo loco. Tareya también se dio cuenta de que al contactar a este loco, solo estaba desperdiciando sus nervios, así que comenzó a correr. Y moviéndose en dirección desconocida, la niña vio una esquina y se dio cuenta de que si la giraba, inmediatamente se encontraría en el jardín. Sin embargo, habiendo decidido girar, la duquesa no tuvo tiempo de frenar debido a un obstáculo repentino delante. Y a partir de una parada tan brusca, se produjo un choque entre el personaje principal y un hombre desconocido.
Habiendo golpeado lo suficientemente fuerte, Tareya se agarró la nariz y trató de entender con qué tipo de piedra había chocado y que le causaba tanto dolor. De repente la duquesa escuchó la voz de alguien y, al levantar la cabeza, vio que no se trataba de una piedra ni siquiera de un armario. Resultó ser un joven educado que se volvió hacia el personaje principal y, tendiéndole la mano, se disculpó por lo sucedido. El joven tenía cabello rubio platino como una corona, además tenía una voz suave y unos ojos violetas muy acordes. Para Tareya, el extraño era un hombre realmente guapo, por lo que su voz comenzó a temblar mientras hablaba. Y mientras la duquesa observaba al joven, él mismo empezó a dirigirse a ella. Sin embargo, después de pensar solo un par de segundos, el joven cambió de opinión y decidió que ahora no era el momento. De repente la conversación fue interrumpida por el duque, quien finalmente corrió hacia su esposa, lo que no le hizo muy feliz. En ese momento, el extraño se inclinó un poco hacia el personaje principal, pidiéndole que lo perdonara por su mala educación. Y continuando, el joven sugirió que Tareya se encontraba en una situación difícil y tendiéndole la mano, le preguntó si podía acompañarla. La niña miró primero al rubio y luego, volviéndose hacia el duque, consideró su decisión. Por eso, tomando al extraño de la mano, el protagonista accedió sin lugar a dudas a su propuesta. El duque quedó impactado por la decisión de su esposa y se quedó inmóvil, cuidándola. El joven, que acompañaba a Tareya, inquirió sobre la identidad del duque y su relación con él, a lo que ella respondió que era su marido. Y mientras el propio duque observaba en silencio todo lo que sucedía, la niña continuó y dijo que este marido pronto se convertiría en su ex. La velada estaba en pleno apogeo, todos los invitados discutían sobre algo y observaban activamente la creatividad. El extraño se disculpó por tardar tanto en presentarse y dijo que se llamaba Flint Ansdovy. Al escuchar esto, la protagonista quedó muy sorprendida, pues se dio cuenta de que el joven era el hermano menor del marqués de Ansdovy. Hace unos meses, Tareya se enteró de que había fallecido el marqués de Ansdovy, mecenas de la galería donde organizó la exposición. Y como el hombre no tuvo hijos, su hermano menor recibió el título de marquesa. Según la intuición del personaje principal, reforzada por su marido, un hombre tan guapo como Flint definitivamente no es sencillo. Por lo tanto, al darse cuenta de que era mejor no meterse con esa persona, Tareya comenzó a pensar en un plan personal. Entonces la duquesa sonrió y le dijo al joven que conocer a los participantes es la dignidad del organizador, por lo que lo reconoció. Flint se sorprendió de que no fuera el único especial aquí y, alisándose el pelo, preguntó al respecto. Pero al personaje principal no le gustó esto, porque el joven dejó claro que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de parecer atractivo. E ignorando la pregunta del marqués, Tareya le preguntó si necesitaba presentarse, a lo que el chico respondió negativamente, tras lo cual ella se disculpó por su marido y estuvo a punto de irse. Sin embargo, Flint tenía otros planes y no quería dejar ir a la duquesa, diciendo que había oído hablar de ella y no podía perder la oportunidad de verla. A continuación, el joven señaló que esto no fue solo una muestra de apoyo, pues Tareya hizo todo lo posible para que las obras de artistas comunes y corrientes se destacaran y los ayudaran de la misma manera. La heroína se alegró de que en lugar de un vestido, joyas y peinado, el joven apreciara sus habilidades y así lo dijera. Por eso, tras agradecer a Flint, la duquesa le deseó un buen rato, pero el propio joven la invitó a hablar en privado para presentarle a un artista. Pero Tareya rechazó esta oferta y dijo que hablara de ello con sus subordinados, ya que necesitaba completar el banquete. De hecho, estas 4 semanas el protagonista deberá tener mucho cuidado y evitar todo aquello que pueda convertirse en motivo de chismes. El joven simplemente sonrió y dijo que se volverían a ver. Ya un día más, Tareya estaba contenta cerca del palacio y estaba feliz con todo lo que estaba sucediendo en ese momento, desde que se iba. El sirviente, siguiendo instrucciones de la duquesa, recogió todas sus pertenencias personales, pero no sabía exactamente dónde llevarlas y le preguntó a la niña:
El personaje principal inmediatamente señaló las cosas, comenzando por la esquina donde comienzan y terminando donde terminan. Y luego Tareya le ordenó al hombre que tirara absolutamente todo lo que le había mostrado. Al escuchar esto, el sirviente se sorprendió, porque en realidad había muchas cosas. Además, no se trata de cosas corrientes, sino vestidos, joyas y lágrimas de sol, que fueron un regalo de bodas. Sin embargo, el personaje principal todavía dijo que tirara todo a la basura, especialmente la decoración dada para la boda. Y la niña entendió que incluso si le dijera al sirviente que tirara todo, él lo escondería en algún lugar, pero para ella ya no hacía ninguna diferencia. Al fin y al cabo, lo más importante para la duquesa es que mucha gente en la casa vio esta escena, dado que el personaje principal realmente quería que la gente difundiera todo lo que veían en el futuro lo más ampliamente posible, y el objetivo de Tareya era verse ante los ojos de todos como una duquesa pálida y enfermiza que aparecía con libertad, sin arrepentirse de su vida familiar. De repente, los pensamientos de la heroína fueron interrumpidos por un joven que, para confirmarlo, le preguntó si el destino indicado era correcto, a lo que ella accedió. Y mientras el chico hablaba de cómo entregaría a la duquesa sana y salva, su doncella personal se acercó a ella. La mujer dijo que el duque le dejó un mensaje a Tareya antes de partir hacia el palacio, lo que sorprendió a la heroína, pues estaba segura de que había ido a encontrarse con su amante. A continuación, la criada contó que el joven le pidió a la duquesa que no saliera de casa después de despertarse y que esperara hasta regresar a casa para poder discutir todo personalmente. Sin embargo, la niña ignoró estas palabras y, subiendo al carruaje, llamó al cochero para informarle de la partida. La criada detuvo a Tareya con una pregunta sobre cuándo regresaría aproximadamente después de haber sido devuelta a sus padres. Pero la protagonista, quitándose la pulsera, dijo que no iba a volver, porque esa ya no era su casa. Luego, Tareya le entregó a la mujer la joya como regalo de despedida, agradeciéndole por ser la única que le dio una sensación de paz. La niña también pidió a la criada que informara al duque de su partida lo antes posible. La mujer, al enterarse de que la duquesa no volvería más, no pudo contener las lágrimas y de inmediato encontró las palabras. Pero parada en la puerta y viendo a Tareya irse, la criada todavía dijo que intentaría cumplir su pedido. La propia protagonista miró a la mujer con una sonrisa y al mismo tiempo subió al carruaje para prepararse para la partida. Y como pensaba la niña, había una gran cantidad de periodistas frente a la puerta principal, pero lo pensó todo y se alegró de no usar el carruaje personal del ducado. Como resultado, Tareya se despidió de su desagradable vida, ya que en el futuro vivirá plena, despreocupada y feliz en un lugar turístico en la región sur. Joseon, la casa de la duquesa, está situada junto al mar cristalino conocido como el Mar de Cristal y es especialmente famoso por su desarrollada industria del turismo marino. Este es el resort número 1 que una chica conoce, ya que esta región ocupa el primer lugar en belleza del resort, curando el cuerpo y el alma. Este lugar también es una popular cabaña de verano para los nobles, pero para la propia heroína es, ante todo, un hogar. Y justo aquí hay una villa preparada para la duquesa por sus padres, por lo que ella les está muy agradecida. El período de resolución del divorcio no es un tiempo que vaya a pasar, porque para entenderse es necesario que la pareja se reúna en persona y converse como máximo una vez cada 2 semanas. Y pensando en esta regla, la protagonista vio sus ventajas. Después de todo, como mínimo, Tareya no tiene que ver a su marido durante 2 semanas, lo que significa que definitivamente debería irse. Tan pronto como llegó la duquesa, inmediatamente comenzó a caminar por la casa y a mirar todo desde afuera. Sin embargo, de repente se sintió atraída por una voz familiar y al darse la vuelta, la niña inmediatamente notó a su mamá y a su papá. Los padres se pusieron de pie y miraron a su hija con una sonrisa, mientras la propia protagonista, activa y entusiasta, comenzaba a gritarles. Ya adentro, Tareya preguntó a sus padres cómo se encontraban y cómo se encontraba su salud en general, a lo que respondieron muy positivamente. La mujer notó que ahora era el momento de llamar duquesa a la niña, a lo que la propia heroína reaccionó con torpeza, ya que ella y sus padres tenían una buena relación y no había necesidad de ese trato.
Y, de hecho, este no es el primer encuentro de la niña con los padres del personaje principal del libro. Los padres habían acudido previamente a la capital para encontrarse con su hija durante un gran banquete en el Palacio Imperial. Gracias a esto, al estar confundida inmediatamente después de que la niña entró en el cuerpo de Tareya, conoció a sus padres más rápido de lo esperado. En ese momento, los padres, al ver a su hija en tal estado, quedaron muy impactados. Por eso, la madre, abrazando a la protagonista, decidió calmarla y apoyarla, diciéndole que siempre la amarían. Y gracias a unos padres tan amables y cariñosos, la niña pudo adaptarse rápidamente a este mundo. Ahora el padre estaba seguro de que la duquesa tenía hambre después de un largo viaje, por lo que sugirió pasar rápidamente a la comida, mientras la mujer estaba molesta porque su hija había perdido tanto peso. Y después de un tiempo, la criada puso un bistec en la mesa frente al personaje principal, a lo que el hombre inmediatamente comenzó a pedirle que empezara a comer más rápido. La duquesa miró sorprendida el plato, mientras su padre notaba que era su filete de ternera favorito, y estaba preparado especialmente para ella. Al escuchar esto, Tareya instantáneamente sonrió y estuvo de acuerdo en que esa era su comida favorita. Y la propia niña sugirió en sus pensamientos que este era el plato favorito de la heroína en el libro y que de ahora en adelante también sería su plato favorito. Después de todo, la regla de Tareya en este mundo es que para poder divorciarse limpiamente de su marido, debe preservar su imagen tanto como sea posible para sus seres queridos. Por eso, en el fondo de su alma, la heroína sueña con una vida sin preocupaciones, con una cuchara de oro en la boca, siendo una destacada representante del estilo de vida libre. Sin embargo, frente a sus padres, la niña desempeñará el papel de una hija aparentemente tranquila y educada. Y ahora, mientras Tareya elogiaba la comida y decía que estaba muy rica, los padres sonrieron y se miraron. Pero decidiendo no dudar, la heroína puso los cubiertos en el plato y comenzó a llevar la conversación al tema del divorcio. Al fin y al cabo, en opinión de la duquesa, es mejor hablar directamente de cosas tan importantes, por lo que ella, sin más, informó a sus padres que había decidido divorciarse. La mujer quedó impactada por la veracidad de los rumores que escuchó, y el padre se quedó sin palabras y miró en silencio a su hija. La propia protagonista no estaba menos sorprendida y no entendía cómo los rumores podían llegar tan rápido hasta aquí. Sin embargo, la mujer decidió no continuar la conversación y se puso de pie bastante emocionada, lo que hizo que la niña mirara sin comprender e intentara descubrir el motivo de este comportamiento. Por lo tanto, la heroína se dirigió a su padre con una pregunta sobre lo que le estaba pasando a su madre, pero él estaba confundido y realmente no podía decir nada. En ese momento, la mujer abrió la puerta bastante indignada y comenzó a mirar el contenido de la habitación. Tareya y su padre también decidieron no quedarse más tiempo, y cuando se acercaron a la habitación, la niña se sorprendió. Toda la habitación estaba llena de una gran cantidad de cajas y bolsas, y la duquesa inmediatamente comenzó a hacer preguntas sobre todo ello. En la habitación había una caja con una alfombra de seda dorada, hojas de té e incluso un juego de té. Todos estos elementos no combinaban y estaban elegidos de mal gusto. En ese momento, la mujer interrumpió a Tareya y le dijo que el duque había enviado todo esto y sorprendió a su hija con lo mismo. A continuación, la madre señaló que ahora este hombre sería un extraño, porque no necesitaba un yerno impotente, pero al padre no le gustó esa expresión de su esposa y la reprendió. Al escuchar esto, la mujer se enfureció aún más y le dijo a su marido que un hombre impotente se llama como es, y además le pidió que le expresara su opinión sobre lo que estaba pasando. Y cuando el hombre quiso objetar, la heroína comenzó a gritarle y recordarle que el duque se burló de su hija y la dejó sola durante 3 años. Además, mi madre no entendía por qué un hombre impotente tendría una amante. La mujer siguió enojada y exigió acelerar el divorcio, sin entender el sentido del período de gracia, mientras el hombre, tratando de calmarla, le dijo que si estaba tan enojada, su hija no podría terminar lo que ella iba a decir. El personaje principal cree que sus padres viven en armonía y ellos mismos encarnan en la práctica los ideales del matrimonio. Por lo tanto, la pareja no solo no puede entender por qué está la amante, sino que también está enojada porque Tareya ocultó esta verdad durante muchos años.
Después de todo, la protagonista vivía sola en un ducado sin amigos, y si no fuera por sus padres, ni siquiera tendría a nadie en quien confiar. Por lo tanto, la niña consideraba que la heroína del libro original era una mujer muy infeliz. Y mientras Tarella pensaba en todo, escuchó la voz de su padre e inmediatamente salió de sus pensamientos. Sosteniendo a su esposa, el hombre continuó y le dijo a la heroína que apoyaba su opinión y creía que definitivamente debería divorciarse. La niña, al escuchar las palabras de su padre, estuvo de acuerdo, porque al menos por el bien de sus padres, debería convertirse en una feliz desempleada. Después de la conversación, Tarella miró todas las cajas en la habitación y se dio cuenta de que ahora debía ocuparse de este equipaje rápidamente. Sin embargo, de repente la atención de la niña fue atraída por una carta que estaba sobre una de las cajas. Tomando la carta en sus manos, la protagonista llamó la atención sobre la firma, y Tarella inmediatamente se dio cuenta